Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad, mi persona, el alumno Hans Ayuela Río Guamaní, soy del curso Filosofía del Derecho. Tengo como docente a la profesora Nadia Mónica de la Asunción Bedoya. Les voy a hablar sobre el análisis sobre la inconstitucionalidad de algunas normas jurídicas vigentes. Para introducirnos en el tema, este trabajo analiza la inconstitucionalidad de algunas normas, mediante dos enfoques: el positivismo jurídico, que valora la validez formal de la ley, y el realismo jurídico, que prioriza la interpretación judicial y el contexto social. Se va a estudiar el caso Morán versus Larrañaga para mostrar cómo ambas teorías abordan conflictos entre ley escrita y derechos fundamentales. El objetivo es reflexionar sobre la necesidad de una justicia más dinámica que proteja adecuadamente los derechos humanos en el Perú. El caso práctico que tenemos es el de Morán Vargas versus Larrañaga. Los hechos del caso. Ricardo Morán es un productor de televisión, recurrió a la gestación subrogada en el extranjero para tener hijos con su pareja, debido a problemas de fertilidad. Al solicitar su inscripción en la RENIEC con su apellido, esta institución se negó, argumentando que la gestación subrogada no está regulada por la ley peruana. Ante la negativa, Morán demandó al Estado ante el Tribunal Constitucional para que se le reconociera la filiación y derechos de sus hijos en el Perú. Los hechos del caso. El conflicto entre la ley y los derechos fundamentales. El conflicto surge porque en el Perú no existe una regulación clara sobre la gestación subrogada, lo que genera un vacío legal. A pesar de esta falta de norma, los derechos fundamentales de los niños, como el derecho a la identidad y a la nacionalidad, no pueden ser ignorados. Es por ello que estos derechos están protegidos por la Constitución peruana y por tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. El caso muestra una tensión clave entre el derecho. ¿Debe prevalecer la ley escrita o los derechos fundamentales cuando no hay una norma específica? La resolución del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló a favor de Ricardo Morán, ordenando a la RENIEC inscribir a los niños con su apellido y reconocer su nacionalidad peruana. El fallo se basó en el interés superior del niño, principio clave en la Constitución y en el derecho internacional. Además, el tribunal sostuvo que los derechos fundamentales no pueden quedar supeditados a la falta de una ley específica y deben protegerse incluso en contextos no regulados como la gestación subrogada. ¿Qué norma podría considerarse inconstitucional? Y la norma en cuestión sería el artículo 21 del Código Civil peruano. Este artículo regula la filiación de hijos extramatrimoniales, pero no contempla modalidades como la gestación subrogada, dejando un vacío legal que afecta el derecho a la identidad y nacionalidad de los niños nacidos por esta técnica. Podría ser considerada inconstitucional por omisión, al no garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de estos menores. Y la relación del caso con las teorías del positivismo y realismo jurídico. Bueno, este caso, Morán Vargas versus Larrañaga, se vincula estrechamente con las teorías del positivismo jurídico y realismo jurídico. A continuación, se expone cómo se va a relacionar este caso con las distintas corrientes teóricas discutidas. Como primer punto tenemos el positivismo jurídico. El caso aborda un conflicto entre la ley escrita y los derechos fundamentales, lo que pone en evidencia las limitaciones de una interpretación estricta de las normas cuando éstas no contemplan situaciones nuevas o no previstas. Aquí es donde entran las perspectivas del positivismo jurídico. El positivismo excluyente de Kelsen. Desde la perspectiva de Hans Kelsen, el derecho es un sistema de normas válidas solo si cumplen con procedimientos formales, sin importar su contenido moral. Aplicando esta visión, la RENIEC pudo negar la inscripción de los niños por falta de una norma explícita sobre gestación subrogada, pero el Tribunal Constitucional fue más allá, priorizando los derechos fundamentales de los niños como la identidad y nacionalidad. El positivismo incluyente de Hart, con su concepto de regla de conocimiento, él explica que el derecho no se limita solo a normas escritas, sino que también incluye aquellas aceptadas y aplicadas socialmente dentro del sistema jurídico. En el caso Morán Vargas versus Larniec, el Tribunal Constitucional no se quedó solo en la letra de la ley, sino que interpretó los principios constitucionales y los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales. El positivismo crítico de Ferrajoli
Es clave en este caso, pues sostiene que el derecho debe proteger los derechos fundamentales y critica el positivismo tradicional que a veces permite normas injustas. Ferrajoli destaca la importancia de garantías procesales y un control judicial efectivo para defender a las personas contra normas que violen sus derechos. En este contexto, el fallo del tribunal, que reconoció la nacionalidad y filiación de los niños nacidos por gestación subrogada, pese a falta de regulación expresa, refleja exactamente esta visión. Los jueces deben actuar para proteger los derechos fundamentales. El realismo jurídico de Alf Ross es fundamental para entender la resolución del caso también. Este enfoque destaca que las decisiones judiciales no se basan solo en aplicar normas rígidas, sino que consideran factores sociales y contextuales. El tribunal valoró la realidad social de la gestación subrogada y el impacto en los derechos de los niños, adaptando el derecho a las circunstancias concretas. Así se reconoció el derecho de los menores a la filiación y nacionalidad. Las conclusiones. Como punto número uno, tenemos que el derecho no es solo un sistema cerrado de normas formales. El caso Morán muestra que aplicar la ley de manera mecánica no garantiza la protección real de los derechos fundamentales. Como siguiente punto tenemos que el tribunal fue más allá del positivismo estricto, basando su fallo en principios constitucionales como el interés superior del niño, la identidad y la nacionalidad. Como punto número 3 tenemos que el enfoque garantista de Ferrajoli se refleja en la decisión judicial, que priorizó la protección de los derechos humanos frente a la falta de regulación. También tenemos el punto número 4 que el realismo jurídico, la sentencia, considera el impacto real en la vida de los menores, mostrando que el derecho es una práctica social y no solo normas rígidas. Y además este caso va a sentar un precedente en el Perú para interpretar el derecho de forma flexible y humana. Y el caso Morán Vargas evidencia que el derecho debe alejarse del legalismo estricto y ser un instrumento efectivo para proteger los derechos fundamentales. Estas son las propuestas de solución. Como punto número uno, tenemos que crear una ley específica sobre gestación subrogada. Como punto número dos, fomentar en todo el sistema judicial una interpretación constitucional que priorice los derechos fundamentales por encima de la aplicación estricta y literal de la ley. Como punto número tres, tenemos mejorar la formación ética en derechos humanos. Como punto número cuatro, fortalecer el control constitucional. Como punto número 5, impulsar políticas públicas que reconozcan nuevas formas de familia, como la gestación subrogada. Y como punto número 6, promover un diálogo entre el derecho positivo y los valores éticos y democráticos, para que la justicia responda a la equidad y dignidad, más allá del cumplimiento formal de la ley. Esta es la bibliografía aplicada en el trabajo, empleada en el trabajo. Muchas gracias.